Señor en esta noche. Y vayan abriendo sus Biblias conmigo en Filipenses capítulo 4, en el verso 6. Filipenses 4, verso 6. Amén. A sus Biblias ahí, Filipenses 4, verso 6. Si se pone de pie, por favor, otro momentito, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse. Bueno, alguien decía por allá de que la gratitud es el lenguaje del corazón. La gratitud es el lenguaje del corazón. Y tiene mucha verdad en esa expresión, porque fíjense, cuando hay una relación, tiene que ser una relación de corazón, una relación íntima. Ahorita que estábamos cantando este canto al Señor y expresándolo, si todos lo meditamos, ojalá que sea una realidad en cada uno de nosotros y podamos así viviéndolo, experimentándolo y decir: maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Entonces cuando nosotros estamos expresando eso, es un lenguaje de nuestro corazón, porque realmente es una realidad, es una relación personal. Estamos hablando de alguien que conocemos, de alguien que nos sorprende cada día, ¿sí? De alguien que nos sorprende. Entonces nosotros, hermanos, cada día nuestra vida tiene que ser acción de gracias. Acción de gracias. Ese es el tema de hoy, acción de gracias. Nuestra vida como cristianos, ya lo hemos venido diciendo, es esto, es un estilo de vida de acción de gracias. Y cuando nosotros tenemos una vida llena de acción de gracias, fíjese que somos más felices. De hecho, dice que cuando una persona tiene gratitud en su corazón, vive menos estresada, vive más tranquila la vida. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto, porque cuando nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón, hermanos, vivimos a gusto, vivimos tranquilos y no nos estamos preocupando por esto y por lo otro, porque hay gratitud en nuestro corazón. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo, que debemos de, hemos estado tocando un tema el día viernes, como en forma de pregunta: ¿en qué ocupas tu tiempo? Y uno de los temas que tocamos era el afán. ¿Se acuerdan los hermanos que asisten a la oración? Tocamos el tema del afán, el afán de la vida, el afán del día de mañana, el afán de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir. Entonces hay muchas cosas que nosotros como cristianos también todavía en este mundo a veces nos preocupa, y nos preocupan esas cosas que son tan pequeñitas, y hay grandes cosas que el Señor nos da, y se nos olvida ser agradecidos. Entonces nos preocupan cositas pequeñas, tan pequeñas, que el Señor está en control de todo. Por ejemplo, si va conmigo en Mateo capítulo 6, en el verso 25, ustedes han oído esta palabra del sermón del monte, es conocido, y dice ahí en el verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Dice el Señor Jesús preguntando esto, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, lo más importante que el alimento es la vida. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, por eso le digo que hay cosas mucho más importantes que nosotros tenemos, que creemos que no son importantes y nos enfocamos en las cosas más pequeñitas y estamos afanados por esas cosas tan pequeñas. Y se nos olvida ser agradecidos y presentar acciones de gracia delante de Dios por esas cosas grandes que el Señor nos da. Entonces por eso el Señor les pregunta a ellos, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? O sea, si no hay cuerpo, ¿qué vas a vestir? Si no hay cuerpo, ¿qué vas a vestir? O sea, no, eso es lo que está diciendo el Señor. Y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves, no, hermanos, las aves, fíjense, comen, se alimentan, viven tranquilas, y ¿saben qué? Esas aves glorifican a Dios. Esas aves están llenas de acción de gracias. Y nosotros deberíamos de estar así, llenos de acciones de gracias. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que nos enfocamos en otras cosas tan pequeñitas como las que dice aquí el Señor Jesús. El Señor alimenta esas aves. Y dice, y hace una pregunta, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Porque cuando Jesús vino al mundo, hermanos, no vino por las aves. No crea usted que vino por los cuervos o por los perros. No, vino por usted y por mí. Amén. Por usted y por mí. Entonces por eso el Señor Jesús les pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, preocupados porque, híjole, ¿por qué no fui 6'6" como yo? Pues, ¿entiende? Híjole, ¿cómo no fui de la estatura del hermano? ¿Entiende? ¿Cómo no fui de la estatura del hermano? ¿Entiende? O sea, preocupado, afanado por esas cositas, cuando tiene un corazón que le funciona al 100 y al que mide 6'6" tal vez le funciona al 50, tiene 2 riñones que le están trabajando al 100. ¿Sí, o sea, ¿sí se da cuenta de lo que estamos hablando? Y nosotros estamos preocupados porque, híjole, ¿cómo es que salí con esta nariz chueca? Híjole, ¿cómo me sale? ¿Por qué me salieron los ojos cruzados, no? Están preocupados en cosas pequeñas, cuando tenemos cosas grandes por las cuales debemos de estar agradecidos. Debemos de estar agradecidos. ¿Se da cuenta? Bueno, examinemos y veamos eso, y se da cuenta usted de que sí somos dados a enfocar a las cosas bien pequeñitas. Jesús lo dijo cuando estaba hablando acerca de juzgar al prójimo, cuando le dice que, oye, dice, hipócrita, dice, no puedes, dice, ¿cómo es que puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? O sea, que somos así como cuando uno tiene una linterna, ¿no? Está tremendo espacio alrededor, pero esa linterna apunta a un solo lugar, ¿verdad? Así somos. Y eso es lo que estamos viendo acá, de que hay mucho por los cuales debemos de darle gracias a Dios, y nos concentramos en algo pequeñito que nos falta. No es el cuerpo más que el vestido, dice. Y dice acá, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
se afane añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Claro que sí. Amén. Claro que sí, hará mucho más con nosotros. Y no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Él, nuestro Padre Celestial, no ignorará ninguna de tus necesidades. ¿Sí? No ignora ninguna de tus necesidades. Así como el mundo dice, tienen todas esas necesidades, nosotros también. Nosotros tenemos necesidad de ropa, tenemos necesidad de comida, tenemos necesidad de pagar la renta, tenemos necesidad de pagar el transporte y tenemos muchas necesidades. Pero con la gran diferencia de que nosotros sabemos que tenemos un proveedor. ¿Amén? Y eso es lo que debe de llenar nuestro corazón de agradecimiento, porque sabemos que alguien vela por nosotros. Si Salomón no se pudo vestir con esa gloria que se viste en los lirios del campo, teniendo todo, imagínense, lirios, pequeñas flores. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Se la leo en otra versión, traducción, lenguaje actual. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajarillos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más, o sea, son más que eso, y más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven por tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo, y sabe cómo lo dice aquí, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Fíjese, cuando no aprendemos a confiar en Dios es porque todavía nos falta conocerle. Mire, nos falta conocerle. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de decir, maravillado estoy de ti, eso quiere decir que ya llegamos a ese nivel de conocerle. Entonces, fíjese, analice siempre lo que estamos cantando. Y si todavía usted no ha llegado ahí a conocerle de tal manera, busque llegar ahí. ¿Sí? Busque llegar, conocer al Señor, lea su palabra, ore, búsquele en oración. Fíjese que va a llegar a conocerlo. Porque aquí dice, cuando nosotros no le agradecemos por todas las cosas que nos ha dado y estamos concentrados en cosas pequeñitas y eso nos distrae de la verdadera adoración a Dios, entonces no hemos llegado todavía a conocerle. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber,
por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer acá? En lo que está diciendo el Señor Jesús, de que debemos de aprender a confiar en Él, a conocerle. Aprender a confiar, a conocerle. Fíjense, cuando nosotros le conocemos, entonces realmente y verdaderamente, hermanos, habrá acción de gracias. Habrá, hermanos, miren, nuestras acciones serán para agradecer al Señor, para bendecir al Señor. Todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer va a ser para honrar a Dios. Ese va a ser nuestro propósito y nuestro deseo en nuestra vida. Eso es lo que vamos a desear. Fíjense que cómo es esto de que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, empezamos a conocerle día a día, nos sucede esto, y es lo que dice el salmista, el Salmo 1. Fíjense que es bienaventurado, dice el varón, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, cuando hacemos eso, cuando nuestra delicia está en conocerle más, en conocerle más, en conocerle más, fíjese, el verso 3 dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, esos van a ser los resultados en nuestra vida, y el fruto que vamos a dar es acción de gracias. Fíjese, este pasaje que leímos en el contexto, hay una situación ahí interesante. Como punto número 1, vamos a ponerle que la situación, vamos a ponerle al punto, la situación de Evodia y Sintique. ¿Cuál era la situación? Era donde estaba el enfoque. Fíjese, era donde estaba el enfoque. Y es el verso 1. Verso 1 del capítulo 4 de Filipenses dice, es el verso 2, pero leamos el verso 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire el verso 2, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esas dos mujeres, ahí más adelante lo dice, que eran mujeres compañeras de la milicia, compañeras de la predicación, compañeras o sea, eran cristianas genuinas, eran cristianas que amaban al Señor, pero tenían un sentir diferente. No hay otra explicación. De hecho, la Biblia no menciona cuál era la situación de ellas, pero había dos sentires diferentes ahí. Y se acuerda que estudiamos nosotros vimos en la serie que tuvimos, Unidad en Cristo, que nosotros debemos de tener un sentir, el sentir de Cristo, todos, ¿verdad? De hecho, en esta misma carta, Pablo les escribe, les dice, en el capítulo 2, verso 2, dice que debemos de tener el mismo sentir que es el de Cristo. Es el de Cristo. Pero estas mujeres, fíjense, estaban enfocadas tanto en lo que ellas sentían. Y al tener enfoque, hermanos, en algo personal, algo nuestro, fíjense, desviamos toda la adoración que le pertenece al Señor, y ya no le damos una adoración o una
o acciones de gracia como deberíamos de darle. Y nos concentramos en nuestro sentir, en nuestro pensamiento, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos, hasta en lo que nos molesta. En eso nos centramos. Entonces se pierde todo objetivo. Nosotros, dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que fuimos creados para buenas obras. Se pierde todo el sentido. Entonces usted y yo ya estamos, si tenemos esa actitud, estamos ya nosotros, ya no en el propósito de Dios, sino en el propósito nuestro, el cual ya no es agradable delante de Dios, aunque seamos verdaderos cristianos. Entonces la importancia, mis hermanos, de ir examinando nuestras vidas diario. ¿Por qué? Porque podemos fallar como cristianos. Podemos estar en actitudes equivocadas. Usted, yo, podemos tener actitudes equivocadas, pero debemos de examinar nuestra vida para no quedarnos y poner el enfoque en solo esto, en cosas que en vez de que seamos agradables delante de Dios, somos un mal testimonio. Entonces, es por eso que Pablo les escribe a estas dos mujeres y les dice que les ruego que sean del mismo sentir. El verbo griego dice que también del mismo sentir es que sean o que tengan armonía. Dice, ese verbo quiere decir también que tengan armonía entre ellas. O sea, que no había armonía. Entonces, cuando no hay una armonía entre ya hablamos mucho de esto en esa serie, hermanos, pero cuando no hay una armonía entre nosotros como hijos de Dios, ¿usted cree que va a haber una verdadera acción de gracias? ¿Qué dice, por ejemplo, la oración? Cuando los discípulos de Jesús vienen a Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, claro, yo les enseño. Miren, cuando oren, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como yo no perdono al que me ofende. ¿Así dice? ¿Así dice o cómo dice? No se lo sabe. No se lo grabó entonces. ¿Así dice o no? Así como así como nosotros, dice, perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Fíjese, hermanos, cuando hay una situación así de sentir diferente, no sé, cuando no hay armonía, pues, es lo que también dice este verbo. Dice, cuando no es del mismo sentido, no hay armonía entre dos personas o más, no puede haber una acción de gracias genuina. Fíjese, el reunirse, el venir acá, el levantar sus manos, el adorar al Señor es acción de gracias. Es acción de gracias, ¿sabía? El levantarnos en la mañana y tal vez arrodillarnos o ahí donde nos ponemos a orar es una acción de gracias. Pero fíjese que si nosotros no tenemos el mismo sentir, el sentir de Cristo en nuestras vidas, ¿cómo cree usted que podemos dar una verdadera acción de gracia? Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no invoquemos, así como Evodia y Sintique, en su situación. Y Pablo por eso les instaba, les urgía y les decía: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Sin unidad, hermanos, no puede haber acción de gracias. Sin unidad no puede haber acción de gracias. Créanme, hermanos, fíjense, y ya lo hemos visto, cuando todos nos disponemos a trabajar, a hacer algo, y hemos hecho, por ejemplo, aquí la congregación, cuando hemos hecho alguna actividad, todos nos ponemos a hacer algo, esto acá,
y todo sale bien y rápido. Por ejemplo, si nos ponemos a cocinar, yo no sé nada, pero yo le ayudo, ¿no? Y ahí y se hace. ¿Pero por qué? Porque hay un mismo sentir. Pero cuando hay oposición, no se hace. Esto me recuerda algo, una experiencia que tuvimos los hermanos que están con nosotros de cuando empezamos. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de cuando íbamos a rentar un lugar, ¿se acuerdan? Ahí cerca de la casa. Íbamos a rentar un lugar, que estábamos buscando un lugar para congregarnos, porque no cabíamos en el garage y todo eso. Y entonces encontramos un lugar ahí cerca, pero nada que ver con estas instalaciones. Pero estábamos muy contentos porque era más que un garage. Y por lo menos teníamos medio cuarto para la clase de los niños. Y no, estábamos bien contentos. Fuimos como 4 hermanos. El hermano Chanito creo fue, no sé quién más fue. Y ya veníamos bien contentos. Y llegamos ahí al lugar y ya les expusimos cómo estaba el asunto y todo eso. Y por ahí se levantó una señora, que ahí sí, como dicen por ahí, nos echó la sal, que nos desanimó, pero horrible. Bueno, y gracias Señor por esa señora. ¿Sabe por qué? Porque nos dio un lugar mejor, ¿verdad? Si no, tal vez nos hubiéramos quedado ahí. Pero no, el Señor nos dio un lugar mucho mejor. Y por eso cuando el Señor abrió puertas acá, ya todos, ahí sí todos en el mismo sentir, no, maravillados estábamos, ¿no? Pero les digo, pero no se hizo esa vez, ¿por qué? Porque no éramos del mismo sentir. Sí, la señora empezó a argumentar cosas que ni siquiera estábamos haciendo y todos nos quedamos con la boca abierta. Pero no estábamos haciendo nada de lo que ella estaba argumentando. Y créanme, hermanos, que las cosas que argumentó fueron cosas que, híjole, hermanos, si le cuento se pone a reír. La verdad, todos nosotros ahí, hasta algunos estaban riendo. Y no, hombre, pero nos desanimó. Y lo tomamos así como, híjole, yo pienso que no es de Dios. También porque, pues ya, entonces ya nos empezamos a decir, no, pues tiene nada más medio salón. Entonces ya nos quedamos otra vez ahí. Pero el Señor, le digo, abrió puertas. Pero se los pongo como ejemplo que cuando no somos del mismo sentir, se presentan obstáculos. En este caso, les digo, a lo mejor, yo creo que el Señor puso o permitió que esa señora estuviera ahí y pasó esto. Pues, ¿para qué? Para algo mejor. En el momento uno dice, esa vieja amargada, ¿no? Pero no, a lo mejor mire ese instrumento. ¿Entiende? Ya después uno lo va entendiendo. Pero gracias Señor por eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos muestra acá? Estas 2 mujeres eran mujeres hijas de Dios, mujeres que amaban al Señor, porque Pablo lo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces está hablando de 2 mujeres de Dios, 2 mujeres de Dios que tenían ciertas diferencias. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Les está diciendo, si usted lee todo lo demás, le está diciendo, no se concentren en estas cosas que hay acá, allá y todo esto, en esta situación de Bodia y Sintique, porque fíjense, hermanos, que cuando hay diferencias entre personas que son firmes o que uno los ve cristianos genuinos, pero entre sí tienen pensamientos diferentes y no hay armonía, entonces los que vienen ahí o los que están metiéndose a seguir a Cristo, a servir a Cristo, a veces sienten desánimo. Sí, sienten desánimo porque ahí está el enfoque. Pero lo que está diciendo acá, que si hay situaciones así, hay que arreglarlas. No nos concentremos en eso, sino que ahí es donde va el punto que queremos
poner en nuestros corazones. Entonces dice el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay situaciones así? Fíjese, a veces hay tristeza, hay situaciones incómodas, ¿verdad? Es incómodo cuando no hay una armonía. Fíjense, cuando hay armonía, hermanos, es alegre la situación. Entonces, hermanos, si hay algo en nuestro corazón que debemos de quitar, es importante que lo hagamos para que presentemos acción de gracias genuina delante de Dios. Dice, regocijaos en el Señor siempre, os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Miren, no se enfoquen en estas situaciones, sino que regocíjense, gócense, porque ya son de la familia del Señor. Que su gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. ¿Entiende? Nuestra gentileza como cristianos debe de ser conocida delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque eso da testimonio del Señor. Y eso, mira, y esa tiene que ser nuestra actitud, entendiendo que el Señor está cerca. Verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Dice, por nada, o sea, nada de todo lo que estamos hablando, nada de eso estéis afanosos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, hermanos, ¿con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Mire, ¿cómo podemos presentarnos delante del Señor así? Con acción de gracias. Es por eso, mire, hermanos, cuando nos presentamos delante del Señor así con una actitud irreverente, como demandando al Señor, es una actitud mala. Esa no es una actitud de acción de gracias. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios? Sí, con reverencia. Con reverencia al Señor, al que merece reverencia. Fíjense, en este mundo reverencian a los hombres. Fíjense, por ejemplo, usted vaya a una corte, si usted ya estuvo en una corte, ya sabe. Los que no han estado en una corte, pues todavía no, pero tal vez han visto una película o algo. ¿Entiende? Cuando entra el juez, ¿qué es lo que hace toda la gente? ¿Es opcional? No, ¿verdad? No es opcional. Pero ahí inmediatamente responde uno, ¿no? Porque ahí está el policía, ¡hey! Póngase de pie. Inmediatamente. ¿Y por qué nosotros tenemos una actitud así irreverente? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué a veces tenemos actitudes irreverentes delante del Señor? Y nos enfocamos en esas cosas. ¿Saben por qué? Porque no le conocemos. Y si le conocemos, no hemos crecido, no hemos desarrollado. Porque si conocemos, fíjense, hermanos, si conocemos al Señor, créanme que lo vamos a reverenciar. Lo vamos a reverenciar. A ese juez le dan reverencia. ¿Por qué? Porque ha estudiado mucho, conoce las leyes y se supone que va a dictar justicia o va a hacer juicio con justicia. Se supone. Pero se equivoca, ¿verdad? Se equivoca. ¿Cuál es el emblema de la justicia? ¿Cuál es el emblema de la justicia? ¿Ustedes saben? ¿Lo han visto? ¿Una balanza? Una mujer. Una mujer
con los ojos vendados y una balanza. ¿Sí lo han visto? Es el emblema de la justicia. ¿Saben por qué? Porque se equivocan con ojos ciegos. Pero Dios no. Dios no se equivoca en lo que Él hace. Y es por eso que nosotros debemos de enfocarnos, hermanos, en reverenciar al Señor, en tener armonía entre nosotros. Ellos estaban viendo esa situación y tal vez algunos estaban desanimando. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. A veces, fíjense, cuando alguna persona toma una actitud diferente por algo y son apegados a nosotros, decimos: híjole, ya se fue este. Y no crea, a todos nos duele, claro que sí. Pero también no debemos nosotros tomar actitudes equivocadas. ¿Entienden? No debemos de tomar actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque a veces empezamos nosotros mismos a meternos en situaciones donde ni siquiera debemos, no nos hace bien. Esas mujeres no se sabe por qué tenían sentimientos diferentes, pero por eso el apóstol Pablo los exhorta y les dice que sean del mismo sentir, que sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones con ruegos, dice, pero con acción de gracias. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia. En segunda de Corintios, capítulo 4, verso 15, va conmigo rapidito. Dice: un corazón lleno de gratitud glorifica a Dios. Un corazón lleno de gratitud glorifica a Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Se da cuenta? La acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, la acción de gracias, hermanos, acciones de gracias en el cristiano, un corazón lleno de gratitud, glorifica a Dios. Amén. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud. Lleno de gratitud. En 2 Corintios 9:10 dice, 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Mire, produce en nosotros acción de gracias, porque Él nos da todas las cosas, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y está hablando acerca de dar económicamente, ayudar a los demás. Hermanos, es acciones de gracia. ¿Cómo podemos ser agradables delante de Dios? Así, pero primero, número uno es que no haya otro sentir sino el de Cristo en nuestro corazón. Que seamos de un mismo sentir. Y entonces podemos participar, entonces podemos glorificar al Señor por medio de nuestras acciones de gracias. Podemos dar y será una acción de gracias. Efesios capítulo 5, verso 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Se dan cuenta? Acciones. Y andad, dice Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Dice, andad en ese amor que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos de quitar de nuestra vida? De que ni siquiera se mencionen fornicación, inmundicia, avaricia, que ni aún se nombre, dice, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen. Todo eso no conviene, sino antes bien acciones de gracia. En eso nos conviene andar, en acciones de gracia. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oiga esto, arraigados y sobreedificados, o sea, amarrados o asegurados bien y sobreedificados en Él. Miren, hermanos, en Él tenemos que estar bien cimentados, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra de Dios, hermanos, lo que hace es que nos enseña a vivir una vida llena de acción de gracias, abundando en acciones de gracias. ¿Para qué? Para que no limitadamente, sino con abundancia. La abundancia. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Exhorto ante todo. En esto debemos de ocuparnos, en vez de ocuparnos en estas cositas pequeñas que les digo, en esto que no me gusta. Ay, es que no me gustó el lugar donde me senté. Ay, yo sé que aquí no hay, ¿va? Pero hay lugares que sí. Entonces, ay, que me ganaron mi silla. Ay, es que me ganaron mi banca. Ya no, ya se adueña, ¿no? Pero hay gente así, hermanos, créanme. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en esto. Lo que dice el apóstol Pablo aquí, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. En eso debemos de emplear nuestro tiempo, nuestro deseo debe estar en eso, en hacer rogativas, oraciones, peticiones, dice, y acciones de gracia. Acciones de gracia. Entonces, en eso debemos de estar ocupados. Dice en Apocalipsis capítulo 4. En el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Veis, hermanos? Esta es una visión del apóstol Juan, viendo en el cielo a estos 4 seres vivientes
que daban gloria al Señor, gloria y honra. Y siempre que aquellos seres vivientes daban, dice, gloria y honra y acciones de gracia. Entonces, hermanos, en el cielo, hermanos, se le da honra, gloria y acción de gracia. Entonces, todo esto para Dios no es una necesidad. O como que si tomáramos nosotros una actitud de decir, es que tengo que ir a darle gloria a Dios. Como que si Dios necesitara de las acciones de gracia, o gloria, honra. No, como yo les he dicho otras veces, que sin que el ser humano quiera, o sea, sin que confiese con su boca o que lo haga con su vida, su mismo cuerpo honra a Dios de la manera que está formado, de la manera que funciona su cuerpo y todo. Por eso Pablo a los romanos dice que las cosas que de él se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó siendo entendido por medio de las cosas hechas. Entonces, todas las cosas hechas dan gloria y honra a Dios. Entonces, mire, en el cielo Él tiene una adoración perfecta y que le dan acciones de gracias. Entonces, dice, hermanos, que no es una necesidad para Dios. La necesidad debe estar en nosotros hacerlo. Amén. Esa debe ser la necesidad. Está en nosotros, porque sí, miren, hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud, ya le dije hace rato de que estamos más tranquilos, vivimos más felices. Una persona agradecida, la semana pasada les decía varios conceptos, pero una persona agradecida vive más feliz. Una persona ingrata, hermanos, nunca es feliz. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene hacer a nosotros? Mire, no poner el foco en situaciones pequeñitas, como lo estaba haciendo aquí en Bodia y Sintique. Se estaban concentrando en lo que ellas sentían, esto y otro, a pesar de que eran cristianas genuinas, pero estaban concentrándose. Entonces Pablo les dice, no, miren, regocijaos en el Señor, os digo regocijaos, regocíjense. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué debemos de tener? Acción de gracias. Un corazón lleno de gratitud lleva a hacer buenas obras, a accionar. ¿Y qué es lo que lleva a accionar? Hermanos, ¿qué es lo que lleva a accionar? Nos lleva a accionar conociéndole cada día más, acercándonos más a Él, apartándonos del pecado y acercándonos más a Él. Como leía ahí en Salmos capítulo 1, dice, en el verso 2 dice dice, sino que en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando para nosotros lo máximo y lo más grande es conocer a Dios, fíjense, nos vamos a deleitar en su palabra, en una predicación, en estudiar, en escuchar alabanzas que edifiquen nuestra vida, dice, y eso nos va a deleitar, será delicia para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el pan de vida. Y eso, hermanos, nos va a llevar a conocerle más, y entonces daremos frutos de acciones de gracias, porque eso es, los frutos del Espíritu, eso es, tener un corazón agradecido. Entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oiga, su fruto a su tiempo. Fruto a su tiempo. Mire,
¿Cuándo es cuando vamos a dar fruto? Es en los momentos precisos cuando una persona necesita de una palabra, de un ejemplo, de un modelo, de un mentor. Mire, porque las personas en el mundo, hermanos, no tienen identidad. Ya hablamos también acerca de eso. No tienen identidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos identidad. Y parte de nuestra identidad es esto, tener un corazón lleno de gratitud. Y llevar fruto es esto, hermanos, que nos vean que todo nuestro corazón rebose de gratitud. Cuando hay gratitud en nuestra vida, hermanos, siempre estamos agradecidos con lo que el Señor va proveyendo. Pero cuando no hay gratitud, hermanos, estamos renegando por todo. Renegamos porque nomás nos pagaron 39 horas y media y eran 40. Renegamos porque nada más me dieron 40 minutos de descanso y eran 45. ¿Entiende? Se renegamos por todo. Y eso, hermanos, no es dar fruto. El que da fruto es el que puede estar contento, puede alegrarse. Por eso dice el salmista que da su fruto a su tiempo, fruto a tiempo, y su hoja no cae. Mis hermanos, por ejemplo, si usted ve a los árboles en otoño, por ejemplo, ¿cómo se ven? Especialmente los... ¿Cuál sería el ejemplo que le pongo? El sicomoro. ¿Serán esos? Pero esos se da cuenta que se les caen completamente las hojas. Completamente. ¿Y cómo queda? Puro orejón. Y se ve así medio feo, triste, ¿no? Pero cuando empieza a reenverdecer, se ve así frondoso. Los pajarillos encuentran un lugar donde esconderse, donde hacer nidos, y hay sombra, y es de mucho beneficio ese árbol. Y por eso dice lo que dice el salmista, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que no hay tiempo de otoño, no hay tiempo, sino que todo el tiempo es de estar verde. El profeta Jeremías, no me acuerdo ahorita el pasaje exacto, pero dice que seremos, dice, como huertos de riego. Que seremos como huertos de riego, que todo el tiempo está dando. Todo el tiempo. Por eso si usted siembra en su casa, usted sabe bien que si tiene riego ahí en donde siembra sus plantitas, sus verduras y todo eso, siempre va a estar dando, tal vez no la misma verdura, pero va a haber algo diferente, porque es como un huerto de riego. Entonces, fíjese, así es el cristiano que vive lleno de gratitud. ¿Pero por qué? Porque ya conoce al Señor. Cuando ya conoce al Señor, hermano, puede vivir completamente lleno de gratitud. Entonces, nuestra vida, hermanos, tiene que estar llena de acción de gracias. La gratitud a Dios acompaña toda adoración verdadera. La gratitud a Dios acompaña toda adoración verdadera. Y así es como debe de ser nuestra adoración. Nosotros, hermanos, somos la ofrenda. Y de usted, su cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo a Romanos, en el capítulo 12, dice: os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificios vivos. Como sacrificios vivos. Entonces, nosotros somos el sacrificio. Por eso la gratitud a Dios
acompaña toda adoración verdadera. Y nuestra vida así tiene que ser, una adoración verdadera a Dios. ¿Para qué? Para que estemos llenos de gratitud. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Gracias porque nos hablas a nuestras vidas y nos enseñas. Señor, tal vez hemos enfocado nuestra vida en cosas pequeñas y nos hemos centrado tal vez en situaciones que nos incomodan con nuestros hermanos o con alguien. Señor, tú conoces nuestra vida. Pero te ruego en esta hora, Señor, que por medio de tu palabra podamos entender que lo que tú deseas en nuestras vidas es que nos enfoquemos en todas las cosas que tú nos has dado, Señor, que son mucho más que eso, que son mucho más que un problema, que son mucho más que una tristeza, que son mucho más que un defraude, Señor. Que todo lo que tú nos has dado, Señor amado, son bendiciones que no podemos comprarlas, Señor. Y es por eso que nuestra vida tiene que estar completamente llena de gratitud, de acciones de gracias. Podemos ver, Señor amado, que tú eres el agua viva, que fluye y fluye, y que lo único que debemos de hacer nosotros es estar plantados junto a esa corriente de agua. Señor, y por eso el apóstol Pablo les decía a estos hermanos de Filipos, le decía: regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Porque sabemos, Señor, que estar en ti es lo mejor que nos ha pasado, es lo mejor que hemos obtenido y lo que hemos recibido de ti, Señor. Por eso tu palabra dice que es un don de Dios, que es un regalo inmerecido, que nadie de nosotros lo merecemos, ni hemos trabajado para merecerlo, Señor. Y es por eso que te damos gracias y queremos vivir de esa manera, en acción de gracias. Y cada día, Señor, sorprendiéndonos más de ti, Señor, conociéndote más, sabiendo, Señor, que no hay nada mejor que conocerte a ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, delante de ti estamos. Señor, glorifícate, guarda a cada uno de mis hermanos, que esa palabra sea viva en sus vidas y cada uno vayamos a nuestras casas examinando nuestra vida, Señor, y si algo debemos de rectificar, que lo hagamos, Señor, así, Señor, con humildad, para ir creciendo y desarrollando y siendo, Señor, para gloria tuya, viviendo para gloria tuya, Señor. Guarda a mis hermanos, en tus manos los ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.